Seguimos en la alegría de la cultura y cuando son las 11 horas con 22 minutos, ya está con nosotros un personaje muy importante que ha determinado varios procesos muy importantes que se han vivido en nuestro país y también está acompañado con un grupo de personas muy importantes. Y estábamos reclamando hace un momento la presencia de Felipe Quispe y él ya está con nosotros en Canal 13 Televisión Universitaria. Bueno, en la carrera de historia hace muchos años atrás, unos 3, 4 años atrás, se han elaborado una serie, 2 videos sobre las culturas prehispánicas de la zona de Pacajes. Uno, el primer video, y el segundo video sobre la Isla del Sol. En ambos casos todos se han efectuado con fondos de la carrera, con recursos bastante bajos, y estos 2 videos han sido dirigidos por la licenciada Jimena Medinaceli, ¿no? Si es que los pueden pasar en algún momento. Y el segundo proyecto que estamos entrando con bastante énfasis es el que está dirigido por la licenciada Cajías. Este es un proyecto de investigación, estudio, donde estamos combinando lo que es la investigación, la publicación que va a salir posteriormente y el video, referido a los sucesos de abril y septiembre de este movimiento indígena que se dio. Mario, sin lugar a dudas, este es otro aporte, una nueva forma de reflejar los procesos contemporáneos que se están sucediendo. Y qué mejor ejemplo mostrarnos a través de lo que es el video. ¿Cómo ha sido la idea, cómo nace la idea de hacer esto? Bueno, en realidad la idea nace a partir de que con los acontecimientos de abril nos dimos cuenta o tomamos un poco de conciencia de que en nuestra realidad a veces los análisis son muy coyunturalistas, ¿no? Es decir, se sitúan en el momento y dan las respuestas inmediatas o las explicaciones inmediatas. Entonces, Felipe es alumno de la materia Historia de Bolivia siglo XX, y a veces realizamos ya hace tiempo investigaciones, talleres de investigación, y el 10 de abril, al día siguiente de lo que ocurrió, él todavía no estaba en el curso, estaba detenido. El curso decidió inmediatamente, de una manera conjunta, realizar una investigación que tenga el siguiente sentido, es decir, a partir de una problemática muy coyuntural, aparentemente muy coyuntural, que eran los sucesos que habían ocurrido ahí, tratar de darle una profundidad histórica, es decir, ver de dónde venían algunos elementos que no son tan de corta duración ni tan inmediatos, cómo había sido la historia de Achacachi, qué tipo de luchas sociales se habían librado en Achacachi, incluso cómo se dio su conformación territorial desde la época prehispánica, y en ese sentido hemos planteado el trabajo. Se inició en abril, después hicimos un viaje en mayo, vinieron los acontecimientos de septiembre y bueno, muchas de las preguntas que teníamos se aclararon mucho más, y el objetivo es tanto publicar un libro que a partir de una problemática del presente, vuelvo a decirlo, eso es lo central, o sea, que es ese movimiento campesino que se ha dado ahí, poder entrar en la perspectiva histórica y un video. Y en eso hemos tenido un apoyo fundamental, bueno, la presencia de Felipe como actor de esa historia, como actor y como historiador, bueno, es muy importante. Y precisamente estamos viendo las imágenes en este momento y queríamos consultarle a Felipe y agradecer la presencia acá en la Alegría de la Cultura, para que él nos pueda contar esta experiencia, que es también un elemento muy importante. Bueno, yo quiero decir algo más sobre esto, porque Huamasuyos es una provincia muy grande y pues también tenemos nuestros hermanos que habíamos escrito la historia, pero esa historia no estaba sacada hacia la luz pública, ¿no? Nadie conocía qué hechos históricos habíamos hecho en nuestra provincia. Entonces se habla mucho, se habla de Humasuyo, de Achacachi, pero no hay libro, apenas lo conocemos en allá. Por ejemplo, hay un libro que había escrito el Javier Albó,
Después ha hecho también un señor de apellido Paredes de Caraboco, ¿no? Entonces no hay mucho obrando. De esa manera, bueno, pues nosotros estando aquí en la carrera de Historia nos hemos propuesto a investigar, ¿no? A hacer el trabajo. Bueno, está en proceso, todavía nos falta mucho, pero sí, la gente de allá está ansiosos de escribir la historia, entonces con la carrera de Historia también. Entonces yo creo que esto va a ser muy interesante, va a ser también un aporte más de la carrera de Historia. Esto, Felipe, perdón, Mario, esto quiere decir que esta historia, este momento que se está registrando tanto a través del libro que ustedes van a publicar y del video, está visto con ojos diferentes de los que se los habían visto anteriormente, quiero decir, desde una visión netamente aymara. Sí, es que la gente que están haciendo esta historia son gente que ha hecho las acciones en abril, que han hecho acciones directas en el mes de septiembre, y esa misma gente están comenzando a moverse y dar ese material, ¿no? a la carrera de Historia. Entonces va a ser muy diferente, ¿no? Como aquellos historias que habían escrito solamente en el gabinete, ¿no? Bueno, desde la ciudad, pero esto no, estamos viajando a los lugares. Por ejemplo, hemos estado en Patamanta, después pasamos por Batañas, Guarina, llegamos a Achacachi, de Achacachi hemos estado en Ajlata, que en abril, bueno, pues ellos han tenido mucho problema. Entonces tenemos bastante material y yo pienso que va a ser una historia bueno, más remozada, una historia que va a llegar también a los propios comunarios y por qué no decir también a los estudiantes que, bueno, o sea, que vienen encarrilándose a la carrera de Historia. Bien, Sandro, permíteme, para mí realmente me siento muy complacido, muy contento de poder conversar con el Maycu, con Felipe Quispe, y además mostrar a los televidentes una nueva faceta de este personaje. Realmente es un personaje, yo me atrevería a decir del año, ya lo estaremos viendo esto después seguramente, y además, Sandro, que Felipe ya está bordeando, me parece, los 50 años, ¿no es cierto? Entonces, una persona que todavía... No tienes que decirlo mucho porque sus simpatizantes... Una persona que todavía se anima a estudiar a esa edad, que todavía tiene, no sé, uno desde por ahí de personas decían para hacer las cosas que hace. Una persona que teniendo hijos, teniendo que mantener una familia, tenga que dedicarse a la CSUD-CV, fundar un partido, estudiar todavía encima, no sé, yo quisiera preguntarle a Felipe, y además escapar de las autoridades que lo persiguen también. Esa es una otra es decir, una otra situación de Felipe. Y ser un estudiante seguramente, ya nos va a decir la licenciada Cajías qué clase de estudiante es él, pero Felipe, ¿cómo le haces, cómo es tu vida? Cuéntanos un poquito, ¿cómo cumples toda esta labor, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, yo quisiera un poco remontar más allá, ¿no? Desde que yo he sido un niño, no huérfano, pero muy pobre en mi comunidad, porque mis padres eran muy ancianos ya, entonces apenas terminé el 6º curso básico, no, porque en esa época en el campo no había colegio, apenas había 2 normales, normal de Barizata y ese normal de Bautista Savida, que estaba en Santiago de Guata, ¿no? Pero por falta de medios económicos no he podido llegar hasta ahí. Y bueno, pues yo he comenzado a trabajar en la comunidad, y como también yo iba a trabajar a Yungas, a otros lugares, bueno, así lo he mantenido a mis padres. Bueno, pues el año 1992 he sido capturado por la inteligencia del Estado y he sido encarcelado. En ahí he estudiado 3 años en SEMA, en lo cual yo he adquirido mi título de bachiller. Y bueno, pues por suerte también cae la universidad aquí a San Pedro, pero era a distancia. Entonces, bueno, pues yo he postulado ahí,
bueno, desde 1995 ya he sido alumno, o sea que un estudiante más, ¿no?, en la cárcel. Bueno, yo quería estudiar más bien ciencias políticas, pero como la historia habla del pasado, del presente, y más que todo habla de la guerra, pues me ha gustado. Es por eso que estoy ahora ya, 1997 he salido de la cárcel, soy alumno regular, estoy en 4º año, pero me falta todavía mucho. Pero yo creo que voy a culminar mis estudios. Entonces no puedo dejar, porque a mí me gusta cumplir las cosas y eso podría hacerlo, pero claro que yo trabajo ahora, estoy en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y por otro lado también tengo problema familiar. Bueno, así mismo tengo que batallarlo, ¿no?, pero bueno, pues hay que cumplirlo, hay que ser el que da fuerza, el que da valor, ¿no? Eso siempre triunfa en cualquier lugar. Y también está un compañero, Zenón, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo ves toda esta actividad que se desarrolla en los cursos? ¿Cómo lo ves a Felipe? Tu intervención misma, por favor, en todo esto que hemos estado hablando del video, todo aquello. A todos, muy buenos días. En realidad es muy importante la carrera de historia, en lo que dice Felipe, en su formación de él. O sea, necesita para todo este movimiento indígena, necesita una formación, no es solamente levantarse así. Entonces Felipe ya conoce los antecedentes de lo que es su raza, los aymaras, los movimientos de Tupacatari, incluso más antes, ¿no? Entonces ya tiene una formación ideológica de la cual hoy emplea todas esas herramientas para esta lucha que tiene, y yo lo veo como un compañero más, en realidad un compañero que en realidad hay que verlo de cómo se esfuerza en sus estudios, tiene que hacer su CV, está apresado, etcétera, etcétera, ¿no? Es una persona, es como nosotros, que en realidad tiene muchas preocupaciones en las casas y una preocupación de los estudios, porque para la historia hay que hacer mucha lectura y tenemos que formarnos para hacer este tipo de trabajos que estamos haciendo nosotros como estudiantes, a la cabeza de nuestra licenciada Magdalena Cajías, y que queremos llegar a todo el público, así como a la gente de las poblaciones que visitamos, Achacachi, Guarina, Patamanta, Batallas, etcétera, etcétera, donde tenemos la participación de mucha gente, dirigentes, jóvenes, ancianos y adultos. Entonces, es un trabajo muy abierto, no es cerrado, es con la participación y el aporte de varios dirigentes y compañeros de base de los diferentes pueblos que visitamos. Entonces, es un trabajo que va a tener buenos frutos. Sin lugar a dudas, Mario, esta es una muestra más de lo que significa la Universidad Mayor de San Andrés en sus diferentes carreras. Hemos estado con varios representantes de diversas carreras, y en este sentido me gustaría un poco conversar acerca del proceso de investigación que está pasando, que está sufriendo este importante tema. Magdalena, tú sabes que la disciplina de la historia siempre se ha tratado de concentrar su objeto de estudio en el pasado. Es decir, la mayoría de las investigaciones siempre han centrado el objeto de estudio siempre para poder recopilar, y ahí es donde ha surgido de alguna forma diferentes ópticas en el abordaje de este objeto de estudio. Hoy en día se está haciendo investigación ya más contemporánea, con nuevos instrumentos, nuevas técnicas de investigación, es decir, incluso la etnohistoria está entrando en esto. Sí, bueno, yo estoy convencida de que en realidad, aunque se haga historia de hace 5 siglos, siempre se la hace a partir de las preguntas y de las problemáticas del presente. Eso a veces no se lo acepta, ¿no? Y se piensa que se está trabajando una cuestión muy lejana, y en realidad se lo está haciendo desde una perspectiva. Lo que hacemos ahora con el trabajo de Achacachi es ser sinceros, es decir, aceptar que en realidad lo que nos preocupa y debe preocuparle al historiador es dar respuestas sobre su sociedad presente. Aunque, vuelvo a decirlo, puede estar preocupado yendo a archivos, etcétera, en la investigación de fenómenos históricos, de cuestiones sociales, políticas de hace muchísimo tiempo, pero siempre tiene como objetivo en realidad la historia, puede ser una perspectiva muy personal, pero dar
respuestas al presente. Entonces este trabajo tiene en realidad dos cosas que superar, que pretende superar. Uno, la perspectiva, y en eso les pido de alguna manera disculpas porque no todos son iguales, como todos los historiadores no somos iguales, la perspectiva demasiado periodística, ¿no? Es decir, una cosa de recuperar los acontecimientos y darles una respuesta inmediatista, ¿no? Y por otro lado, hacer que la historia sirva para pensar, para reflexionar sobre el presente y proyectar también el futuro. La historia no se limita a ver el pasado, puede proyectar perfectamente el futuro, por supuesto como proyección simplemente. Eso, y lo que decía Zenón también, y Felipe quería remarcar, se trata de hacer un trabajo de historia donde los principales protagonistas o los que van a escribir esa historia son los propios actores. Nosotros somos un instrumento de ellos que vamos a contribuir a ordenar un poco el material, pero en realidad tampoco es una cuestión testimonial, ¿no? No quiero que se confunda, no vamos a publicar testimonios, no, se va a elaborar, pero con ellos mismos, con los actores, ¿cierto? Y en eso, como decía hace un momento, el papel de Felipe, que tiene los instrumentos metodológicos de investigación histórica, pero tiene la vivencia, es muy importante. Licenciado Jáuregui y Mario, sobre todo lo que estamos viendo en este momento es el otro video. Es otro trabajo en formato de video y que también es muy importante, es decir, implementar la técnica del video en la investigación, que sin lugar a dudas es un nuevo componente para poder abarcar el objeto de estudio. ¿Qué nos puede decir el licenciado? El video que están viendo está relacionado a la Isla del Sol, a darle, recuperar de que realmente la Isla del Sol fue la parte importante del nacimiento de las culturas andinas, Tiwanaku y posteriormente el Imperio Incaico. Y este trabajo es bastante importante porque nos está dando otra perspectiva. Como usted decía, es llegar a la gente a través de con un trabajo histórico, pero ya no simplemente teniendo que leer un libro, sino por medio de la vista. Claro. Entonces se está llegando. Y volviendo a lo anterior, lo que se está haciendo con el proyecto de Chacachi es justamente combinar las dos cosas. O sea, llevar el libro por un lado y también llevar el video, porque no todos tenemos la opción de leer. Claro. Uno porque o no sabemos leer o porque realmente el libro no va a poder abarcar a toda la gente. Además, que quisiera. Una de las características importantes del uso del video es que después de la sesión se puede llegar a la reflexión de quienes lo han podido apreciar, ¿no es cierto?, para poder discutir y ampliar más la temática. Sandro, permíteme, ya estamos llegando casi al final de esta etapa porque les anunciamos prontito nomás que, es decir, ya inmediatamente va a continuar el Maricu con nosotros, pero para terminar esta parte lo invitamos cordialmente, por favor, a Felipe. Felipe, yo quisiera en esta circunstancia en la que estás con docentes, etcétera, desearte que de aquí a un año, de dos, estemos hablando con el licenciado Felipe Quispe, prácticamente, ¿no es cierto? Ese es un deseo que en este momento lo está expresando públicamente. ¿Para qué? Para que no solamente el gobierno, no solamente la gente, es decir, los bolivianos, sepamos que a los campesinos no solamente los pueden dirigir gente que tal vez de alguna manera por azares de la vida no ha podido llegar a estudiar, pero que en la actualidad sí se puede llegar a eso y que podría ser un licenciado el que podría estar dirigiendo, en este caso, movimientos sociales de la magnitud que hemos vivido en septiembre. Entonces, para terminar esta parte, yo les invito a que se despidan, por favor, licenciado y licenciada, y también al compañero Zenón, de la alegría de la cultura, ¿no? Agradecerles estos breves momentos que estamos acá para mostrar un poco lo que se quiere hacer a través de la carrera de historia, tanto a nivel de docentes, estudiantes, una serie de proyectos, y bueno, simplemente agradecerles este pequeño espacio que nos dan. Sí, bueno, de mi parte lo mismo, me parece muy importante que se pueda difundir este tipo de iniciativas de la carrera de historia. Bien, Zenón, que se despida, por favor. Perdón, te he cortado. En realidad sí, el aporte que tenemos con la carrera de historia, dar a conocer